orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Muy buenas tardes a todos. Andrés, muy buenas tardes. Antonio, muy buenas tardes. Jenny, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ingenieros todos, ¿no? Acá estamos en un panel. Bueno, en este momento damos inicio a nuestro siguiente foro, bueno, más bien, nuestro último foro de nuestro capítulo Interacción Humano-Computador, foro que iniciamos hace un mes, ¿cierto? Cuatro foros hicimos en total, junto con la Sociedad Colombiana de Computación. Nos acompaña en este momento el ingeniero Andrés Solano, quien es el coordinador de este capítulo y que nos contará un poquito acerca de este capítulo, la descripción, y nos contará quiénes nuestros panelistas nos acompañan el día de hoy. A todos nuestros asistentes, muy buenas tardes. Desde aquí les enviamos un fraternal saludo, deseándoles ante todo y primero salud para sus familias, todos con muchos cuidados, por favor, y un abrazo virtual. Bienvenido, ingeniero Andrés. No te escuchamos, Andrés. ¿Activas cámara? Perdón, audio. Perdón, listo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. En calidad de coordinador del capítulo de Interacción Humano-Computador, adjunto a la Sociedad Colombiana de Computación, inicialmente expreso mi agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, a Renata y sus colaboradores, quienes han apoyado los foros realizados durante el mes de junio y julio, tal como tú lo acabas de mencionar. También agradezco a los ponentes que han participado hasta el momento y a nuestros dos últimos ponentes que a continuación voy a presentarlos. También a los colegas del capítulo de Interacción Humano-Computador y a la Junta Directiva y al presidente de la Sociedad Colombiana de Computación por toda la colaboración que hemos recibido en este proceso. Para mí es un gusto presentarles. Inicialmente, entonces, vamos con Antonio Silva. Antonio es profesor en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en Management Science por la Caribbean International University, máster en Ingeniería del Conocimiento por la Universidad Politécnica de Madrid. Los intereses de Antonio en cuanto a la investigación incluyen temas como la inteligencia artificial, la ingeniería del conocimiento, tecnologías de aprendizaje, análisis de aprendizaje, recursos educativos abiertos y tecnologías para todos. En segundo lugar, quiero presentarles a Jenny Méndez, quien es doctora en Ciencias de la Electrónica, magíster en Computación, ingeniera de Sistemas y licenciada en Educación con especialidad en Matemáticas de la Universidad del Cauca. Actualmente es subdirectora del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor de Chile y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Las áreas de interés de Jenny son interacción humano-computador, seguridad usable y seguridad inclusiva. Les extiendo la más cordial bienvenida, les agradezco muchísimo por su colaboración en este foro y bueno, la idea es cada uno, como ya hemos tenido la oportunidad en foros anteriores, tiene un espacio para que haga la presentación del tema que nos quiere compartir el día de hoy. En el caso de Antonio, el tema que nos viene a compartir es diseño UX y los estilos de aprendizaje. En el caso de Jenny, nos va a contar acerca de la ciberseguridad centrada en las personas. Dos temas súper interesantes que están en el marco de la disciplina Interacción Humano-Computador, así que de nuevo les agradezco mucho su participación y los dejo entonces con la audiencia. Muchísimas gracias y bueno, al final tendremos nuestra sesión de preguntas donde podremos hacer un debate sobre estos temas tan interesantes. Vamos entonces con Antonio. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a Renata, por supuesto, por todo el apoyo, y a la Sociedad Colombiana de Computación, especialmente a su presidente, al gran amigo César Alberto Collazos. Voy a intentar por acá compartir mi presentación. Es una presentación que aproximadamente dura unos 10 minutos. Vamos a ver cómo la podemos compartir, ¿no? ¿Tú me podrías ayudar, Andrés? ¿Cómo puedo compartir la presentación? Porque me indica acá
A ver, Antonio. Ok, creo que sí, creo que ya puedo. A ver, creo que ya voy a poder. La tengo por aquí perdida, vamos a ver. No me aparece aquí entre los documentos. A ver, a ver. Ok, ya lo tengo por acá. Ya lo ubiqué. Perfecto. Se está compartiendo, ¿verdad? ¿La pueden estar visualizando en este momento? Perfecto, ingeniero Correcto, Antonio. sí. Perfecto. Bueno, entonces, como ya se ha indicado, como Andrés ya indicó, lo que vamos a estar conversando durante unos breves minutos es el diseño UX y los estilos de aprendizaje. Vamos a ver un poco a qué se refiere el diseño UX, ¿no? ¿O qué es UX? Está referido a User Experience, que es todo lo que una persona puede percibir cuando está interactuando con un producto o con un servicio. Para lograr un perfecto o un real UX, es necesario diseñar los productos que sean útiles, que sean usables y además que sean deseables. ¿Qué significa esto, que sea deseable algún producto? En principio, lo que tiene que ser es que el producto o el servicio haga sentir satisfecho a quien lo está utilizando. Además de satisfecho, que el usuario sea feliz, que esté atraído por este producto o por este servicio y que esté encantado. Es decir, que sea, además de útil, sea fácil de utilizar y que sea placentero. UX define entonces la experiencia que se tiene con el producto o con el servicio. Esto puede incluir la interfaz del usuario, que suele ser una combinación del diseño visual, es decir, los aspectos de sensación look and feel, y además el diseño de interacción, es decir, cómo funciona este producto o este servicio. El diseño UX hay que destacar que no se limita al ambiente de una computadora. La experiencia del usuario es cualquier interacción con cualquier producto, con cualquier elemento o con cualquier sistema. Por ejemplo, la interfaz de un teléfono, por ejemplo, un control remoto de un televisor, un control remoto de un aire acondicionado, etc. Puede abarcar entonces una amplia gama de posibilidades que van desde el diseño industrial a la arquitectura de contenidos dentro de una página web o dentro de un servicio, etc. Una interfaz de usuario y la interacción puede diseñarse para que sea extremadamente útil y usable, pero no necesariamente que genere las cosas correctas en el momento correcto y de la forma correcta para el usuario. Entonces, UX no es agregar funcionalidades, es simplemente ponerse en los zapatos del usuario. El enfoque UX promueve la eficiencia, la satisfacción del usuario humano, la accesibilidad, la seguridad y el desempeño. Es un proceso que requiere una comprensión profunda del usuario. Entiéndase esto, una comprensión profunda del usuario. No es simplemente desarrollar una aplicación, un sistema o un producto para cualquier usuario. No, queremos que este usuario sea un usuario humano satisfecho. Y para ello necesitamos conocerlo en profundidad. Esto requiere observar rigurosamente y poder interpretar y determinar cuáles son los verdaderos problemas y las necesidades de los usuarios. De hecho, no se trata solo de resolver entonces un problema, se trata de definir cuál es el problema. Básicamente, para realizar un diseño UX es un proceso iterativo y se basa en un prototipado gradual. Se comienza con una observación, se continúa con un diseño, se realizan pruebas, se va realizando el desarrollo y de nuevo una observación. De nuevo se itera sobre el diseño, sobre las pruebas, sobre el desarrollo. De nuevo se itera la observación hasta que haya un producto maduro.
Y todo esto requiere ir interactuando y desarrollando y ampliando el prototipo de manera gradual. El diseño UX entonces requiere una comprensión profunda, como lo hemos dicho. Y no es solamente agregar funcionalidades, es necesario ponerse en los zapatos del usuario. Para lograr esto, entonces, será importante conocer de ese usuario humano cuál es la modalidad sensorial que utiliza para percibir información. Será necesario conocer la forma como el usuario humano procesa esa información y cuál será la preferencia que tiene el usuario para procesar esa información. Cuando la percibe, cuál es la preferencia que utiliza sensorialmente, cuál es la preferencia que utiliza para procesar la información que está obteniendo. Entonces hablamos de los estilos de aprendizaje. García Cue, en el año 2006, definía los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los sentidos, del ambiente, de la cultura, del comportamiento, de la comodidad, del desarrollo y de la personalidad, que sirven como indicadores de cómo las personas o los seres humanos interrelacionan y responden a los ambientes de aprendizaje y a los propios métodos o estrategias en su forma de aprender. Aunque el nombre indica estilos de aprendizaje que se refiere a un proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos hablar también de que sin necesidad de hablar de un ambiente de aprendizaje, estamos hablando de los usuarios que perciben una información y la procesan, independientemente que sea un ambiente de enseñanza y aprendizaje. Estamos hablando de los sentidos, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de cuál es el comportamiento del usuario frente al producto, frente al servicio que está recibiendo. Existen múltiples modelos de estilos de aprendizaje. Todos los modelos incluyen instrumentos para determinar los estilos. Algunos instrumentos son muy sencillos, otros instrumentos son un poco más complejos. Vamos a mencionar específicamente en este momento el modelo de Felder y Silverman, planteado en 1988. Ellos plantearon un modelo basado en 4 dimensiones. Una primera dimensión llamada sensitiva e intuitiva, que es aquella que está relacionada al tipo de información que perciben los seres humanos. ¿Qué información percibo yo como usuario? Visual verbal, que es la dimensión relacionada a qué modalidad sensorial utilizan los usuarios para percibir la información. Luego, secuencial global, está asociada a la forma como procesa la información en el cerebro. O lo procesa de manera secuencial o procesa de manera global la información que ha percibido. Y una cuarta dimensión llamada activo reflexivo, que está relacionada a qué preferencia tiene el usuario para procesar esa información que ha podido captar. Felder y Solomon en el año 2007 desarrollaron entonces un instrumento para medir esas 4 dimensiones. Ese instrumento para medir los estilos de aprendizaje de Felder y Silverman está basado en 44 preguntas. Cada 11 preguntas asociadas a una dimensión. Son 44 y cada 11 asociadas entonces a una de las 4 dimensiones. Vamos a ver un pequeño ejemplo de la pregunta número 3 de ese instrumento, que está asociada a la dimensión visual verbal. Cuando pienso algo acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga con base a o con base en una imagen o en palabras. Una imagen está asociado entonces al estilo o a la dimensión visual y las palabras están asociadas a la dimensión verbal, al extremo verbal y la primera, la opción A, a la forma visual. En algún momento se planteó entonces que la dicotomía de ese instrumento no era beneficiosa para determinar los estilos de aprendizaje, porque hay personas que en algún momento simplemente se sientan atraídas por las imágenes o hay personas que se sientan atraídas por lo verbal. No necesariamente todo son blancos y negros. Pueden existir matices dentro de las preferencias. Entonces se planteó un modelo difuso del instrumento de determinación de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. Este modelo difuso planteado tiene como por ejemplo, una pregunta
asociada de nuevo a la dimensión visual y verbal, con 5 posibles alternativas. Ya no son solo 2 posibles alternativas, sino 5. Siempre una imagen es la primera opción, luego casi siempre una imagen y pocas veces palabras, algunas veces imágenes y otras veces palabras, casi siempre palabras y pocas veces una imagen, y el extremo siempre palabras. Aquí vemos entonces que ya no es dicotómica las opciones de la pregunta, sino existen 5 posibles preguntas, lo que hacen difuso, entonces un poco borroso las posibilidades. Dentro del instrumento difuso que se desarrolló, entonces existe todo un modelo difuso asociado, unos conjuntos difusos, y estos conjuntos difusos nos permiten evaluar de manera difusa con los fuzzy sets los valores de pertenencia de cada persona a un cierto estilo de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, que para las 11 preguntas asociadas a la dimensión visual verbal, ya existen ciertas posibilidades de respuestas. De hecho, con esas respuestas tendríamos entonces una posible respuesta, por ejemplo, que Guadalupe o Matías o cualquier usuario está moderadamente visual o es moderadamente visual con un grado de pertenencia de 0,81. Y es moderadamente verbal con un grado de 3,5. Si hubiésemos hecho este análisis con el ILS de Felder y Silberman tradicional, el dicotómico, simplemente la persona hubiese sido o visual o verbal. No hubiese tenido posibilidad de estar dentro de las dos alternativas. Aquí con el modelo difuso observamos que la persona puede ser visual y verbal, aunque es un poco más visual que verbal, pero de hecho está dentro de las 2 dimensiones, como es básicamente todos los seres humanos. Difícilmente una persona es completamente visual, difícilmente una persona es completamente secuencial y difícilmente es completamente global. Una persona puede tener ciertos grados de pertenencia a las dimensiones. Entonces, al decir que una persona es visual de forma moderada con un grado de pertenencia, o que es verbal con un grado de pertenencia de 3,5, entonces ya podemos incluir más elementos más elementos visuales dentro de un cierto producto que estemos desarrollando. Entonces ya este producto puede ser desarrollado con más elementos visuales y menos elementos verbales. Si el usuario a quien va entonces destinado el producto o el servicio fuera más verbal que visual, entonces podríamos incluir algunos elementos verbales más que elementos visuales. Ya nos permite entonces hacer una selección de qué es lo que queramos incluir dentro del producto o dentro del servicio. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, bueno, se han buscado varios trabajos que hayan incluido estilos de aprendizaje dentro de la perspectiva de diseños UX o diseños de usabilidad, y existen varios trabajos, ¿no? Como los trabajos de Velasco, Laureano, Mora y Herrera, y algunos otros trabajos desarrollados y planteados en revistas y congresos. Por ejemplo, aquí tenemos una de las propuestas desarrolladas, que es el uso de colores de acuerdo al estilo de aprendizaje de la persona, del usuario. Entonces tenemos que por ejemplo, el amarillo intenso es utilizado, el amarillo intenso o el rojo o el naranja es utilizado para personas que sean activas, según el modelo de Kolb, el modelo de estilos de aprendizaje de Kolb. O se utiliza el rosa, marrón o verde para las personas reflexivas. Se utilizan los azules y los grises para los teóricos. Estas propuestas de colores es más o menos lo que estamos desarrollando en este momento, que no necesariamente asociado a colores, pero lo que quiero decir es que se está asociando de alguna manera estilos de aprendizaje, o una vez determinados los estilos de aprendizaje, se pueden entonces hacer modificaciones en el diseño del producto o el diseño del servicio que se esté realizando. ¿Qué hacemos con esto entonces? 2 desarrollos actuales o 2 trabajos, 2 líneas de investigación sobre las que estamos trabajando. Una de ellas es la simplificación del test difuso de Felder y Silberman. Disminuir las 44 preguntas
a algunas pocas preguntas que nos permitan entonces, con el modelo difuso, encontrar alguna asociación de estilo de aprendizaje o de dimensión del usuario. Porque sería muy incómodo al presentar un producto o un servicio hacerle previamente 44 preguntas a un usuario. Pero si podemos hacerle probablemente 4, 5 o 6 preguntas, o podemos determinar de acuerdo a su actuación con el producto o con el servicio, podemos determinar cuál puede ser el estilo de aprendizaje sobre la que la persona se está moviendo, entonces de alguna manera podríamos trabajar en una simplificación de ese test difuso. Y por otro lado, estamos trabajando en una guía de diseño UX basado en el modelo difuso de Felder y Silverman. Esta guía de diseño UX basada en justamente la aplicación de elementos visuales, la aplicación de elementos verbales, la aplicación de elementos sonoros, la aplicación o la modificación de colores de forma dinámica de acuerdo al estilo de aprendizaje, la modificación o inclusión de más menús o más botones o menos botones o más elementos que permitan que el usuario se pueda sentir más cómodo o más atraído, ¿no? O más placentero con el servicio o con el producto. Y sobre esta guía de diseño UX, entonces está muy unida al modelo difuso de Felder y Silverman que hemos brevemente descrito. En conclusión, para realizar un diseño UX efectivo, es necesario poder conocer a los usuarios. Y conocer a los usuarios incluye conocer la modalidad sensorial que utiliza el usuario para percibir la información, conocer la forma como procesa la información y cuál es la preferencia que tiene el usuario para ese procesamiento. Es decir, conocer sus estilos de aprendizaje. Permitirnos conocer los estilos de aprendizaje nos permitirá realizar un diseño UX efectivo. Porque un diseño UX efectivo no puede estar aparte de las preferencias y el conocimiento profundo del usuario. Y conocer profundamente al usuario implica conocer sus estilos de aprendizaje, conocer sus preferencias y sus modalidades para percibir, para procesar y para manejar la información que está absorbiendo. Bien, algunas referencias dentro de la presentación. Y bueno, muchas gracias por la atención de todos. A usted, ingeniero Antonio, pero me permite, antes de revisar si tenemos preguntas, yo quisiera realizar una. Muy interesante la forma en que podemos, de alguna forma, generar un aprendizaje, llamémoslo personalizado, de acuerdo a la forma en que cada uno aprende. Pero, ingeniero, ¿es posible que en este momento que efectivamente esta interacción humano-computador se nos puso como única alternativa para continuar una vida, ¿sí? No solo académica, sino también personal? ¿Es posible en este momento dar unos pequeños tips a aquellos docentes que el 16 de marzo, estoy hablando de Colombia, nos dijeron, no señores, ya se acabó la presencialidad por el momento, ¿cierto? Hasta una fecha que todavía tenemos incierta, pasémonos todos a un mundo virtual, yo le llamo asistencia remota, pasémonos todos a un mundo, y entonces los docentes mínimo nos cogimos la cabeza, porque dentro de mis hobbies, y digo que es mi hobby porque amo ser docente, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ingeniero, regálenos unos pequeños tips a aquellos docentes que todavía estamos haciendo la transición, primero virtual, ahora que el estudiante nos preste atención, y ahora que aprenda, ¿cierto? Y se quede, desarrolle unas competencias. ¿Existe la posibilidad? Completamente, Sandra, y gracias por tu pregunta. Yo considero que actualmente, con la situación que estamos viviendo de confinamiento, sería una grandísima oportunidad de poder profundizar en los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Existe mucho, digamos, desencanto en la sociedad científica con los estilos de aprendizaje, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que indican de que es muy difícil determinar los estilos de aprendizaje y muy tedioso y muy largo, mucho trabajo determinar los estilos de aprendizaje
de todos nuestros estudiantes. Pero por supuesto, eso es entendible cuando estamos de una manera presencial. Pero si en este momento estamos de una manera virtual con todos nuestros estudiantes, ¿cuál es el problema que podamos enviarle algún instrumento? Por supuesto, no un instrumento muy largo para determinar su estilo de aprendizaje, pero algún pequeño instrumento que nos permita determinar cuál puede ser la preferencia del estudiante. Y aprovechando estos momentos de confinamiento, poder entonces distribuir a algunos estudiantes unos contenidos textuales, compartir con otros estudiantes unos contenidos visuales, compartir con otros estudiantes unas estrategias de compartir en un foro unas preguntas, porque probablemente algún estudiante es un poco más dinámico que otro estudiante. A otro estudiante solamente le gusta leer y no le gusta participar en ningún foro. Entonces, al conocer cuál puede ser esta preferencia, fácilmente se nos permite distribuir unos diferentes contenidos, unas diferentes formas de presentación de mismos contenidos, y verdaderamente podemos hacer análisis de estilos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes en la virtualidad. Ingeniero, gracias. Creo que eso Gracias, sintetiza alguna de las preguntas que teníamos en el público. Efectivamente, no siempre es posible conocer los estilos de aprendizaje de los futuros estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pregunta uno de nuestros asistentes. Sí, que no es posible conocer los estilos siempre, ¿no? Bueno, ciertamente es que no podemos ver a los estilos de aprendizaje mediante simplemente la dicotomía que presentaba el mismo Felder y Silverman en su test de estilo de aprendizaje. El mundo no es negro ni blanco. El mundo es tonalidades de grises. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo pueda determinar que un determinado usuario es medio visual o es medio verbal? Esto no se trata de que yo determine que un usuario es visual en un 100% u otro es verbal en un 23,85%. Pero sí nos permite los estilos de aprendizaje tener una visión un poco más cercana a cuál es la preferencia que tienen nuestros estudiantes. Porque definitivamente hay estudiantes que se fastidian cuando tú le envías un libro de 33 páginas, y hay estudiantes que se fastidian cuando tú le envías un video de 15 minutos. Pero hay otros que están fascinados con el video de 15 minutos y hay otros que están fascinados con el texto de 33 páginas. Entonces, nos permite de alguna manera tener una visión un tanto global de cómo son nuestros participantes. Y con ello, entonces, podemos pues, asociar un poco mejor cuáles contenidos les podemos facilitar. Muchas gracias, Jairo, por tu pregunta. Listo, ingeniero, gracias. Andresito. Yo tengo, bueno, estaba revisando justamente el chat. Por acá tengo una pregunta, voy a permitir leerla, de César Collazos, efectivamente nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Computación. Dice: muchas gracias, estimado Antonio, por tu interesante charla. Desde tu perspectiva, ¿implicaría tener diferentes tests de evaluación de la experiencia del usuario según su estilo de aprendizaje? ¿Ya existen algunos de estos tests para medir la experiencia del usuario? Gracias, César, por la pregunta. Y ciertamente, sí, existen múltiples tests, múltiples cuestionarios para medir la experiencia de usuario. Yo pienso que es muy sano poder utilizar múltiples cuestionarios y múltiples tests. Eso nos permite incluso poder realizar investigaciones de qué tan cercano puede ser un test de otro test. Y eso nos permitiría en algún momento poder de alguna manera racionalizar el número de tests o poder disminuir, resumir la cantidad de tests que existen. Porque si un test es muy parecido a otro, o si un test incluye muchas preguntas, pero menos preguntas nos permiten llegar a la misma conclusión, entonces esos estudios son los que justamente nos permitirían poder resumir
o poder perfeccionar el mundo de los cuestionarios, tanto de estilos de aprendizaje como de experiencias de usuario. Listo, Antonio, muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, de mi parte, creo que sería genial poder tener alguna serie de recomendaciones, no sé, de diseño o lineamientos o normas de diseño que estén de alguna manera relacionadas con cada estilo de aprendizaje. Y no sé si en tu institución hayan hecho casos de estudio o si esto que tú nos has contado el día de hoy está orientado únicamente para software educativo. No sé, ¿hay algún, entre las referencias que tú nos compartiste, digamos que es posible acceder a ese tipo de recomendaciones o lineamientos, que es como retomando también un poco lo que Sandra comentaba hace un rato? Sí, gracias Andrés. Ciertamente, entre las referencias que están de la presentación, ciertamente allí están relacionados o están indicados unos estudios que hemos realizado en la universidad referente a estilos de aprendizaje. Hemos realizado unos cuestionarios y hemos puesto en práctica, no solamente en la universidad, sino también en algunas otras universidades, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, la Universidad, ahora mismo no recuerdo cuál otra, ¿no? Pero hemos puesto en varias universidades estos instrumentos y hemos realizado cuestionarios y validaciones tanto del cuestionario original de Felder y Silverman como del cuestionario difuso, porque fue bien importante que el cuestionario difuso se pudiera validar con múltiples estudiantes. Y a razón de 300 o 200 y algo de estudiantes se pudo validar. ¿Sobre qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando sobre la guía de diseño UX basada en estos estilos de aprendizaje. Y esto es lo que en algún momento será validado de nuevo con usuarios y con estudiantes, etcétera, en diferentes ambientes. Excelente, esto sí sería realmente útil, tener un conjunto de lineamientos relacionados con los estilos de aprendizaje. Sería fenomenal. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, de momento esas han sido las preguntas que tenemos. Entonces, no sé, Sandra, si damos paso a Jenny y bueno, si en la medida en que vayan surgiendo más preguntas también para Antonio, las podemos plantear al final de la sesión. Así es mejor darle paso ya a Jenny. Y tenemos una de Jairo también, pero la dejamos para el final, ¿les parece? Vale. Ingeniera Jenny, somos todos, la audiencia es toda suya, como digo a veces. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Andrés, el ingeniero César, también por esta iniciativa y esta oportunidad de hablar sobre interacción humano-computador y los diferentes trabajos y enfoques que estamos realizando, digamos, en diferentes áreas o en diferentes líneas relacionadas con interacción humano-computador. Entonces, muchas gracias y resalto esa oportunidad que se tenga el área de interacción humano-computador disponible en un espacio tan importante y soportado en Renata, que tan útil nos ha sido y tantos beneficios nos ha traído en la educación. Bueno, yo en este momento me encuentro en Chile, pero colombiana evidentemente, muy orgullosa y muy contenta de esta oportunidad. Bueno, yo primero, mientras voy compartiendo la presentación, en un principio mi área en la que he venido trabajando desde hace ya algún tiempo es en interacción humano-computador, pero por diferentes oportunidades de la vida vine a trabajar acá en la Universidad Mayor y entré a trabajar en el Centro de Investigación en Ciberseguridad. Entonces, si bien yo no trabajaba en temas de seguridad propiamente dichas, de hecho vi una electiva cuando estudié ingeniería hace mucho tiempo como electiva y vimos una oportunidad a partir de los propósitos del Centro de Investigación, que era complementar esta parte técnica de conocimiento, de criptografía, de malware,
de pentesting, de análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgos y demás temáticas relacionadas con la seguridad propiamente dicha, involucrar este aspecto humano, porque la seguridad, digamos, muchas veces se ve desligada de la parte de las personas. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar en el centro. Bueno, no lleva mucho tiempo, a partir del mes de noviembre, inicio yo aquí en el Centro de Investigación en Ciberseguridad, buscando relacionar la parte de interacción humano-computador con la seguridad. Entonces, con eso quiero compartirles un poco de lo que hemos evidenciado, sobre todo para verlo como oportunidades de investigación. Hay muchas oportunidades para trabajar en esta área y sobre todo para resaltar la importancia que yo misma no era consciente en su momento de la formación en estos temas de la ciberseguridad centrada en las personas, de cómo nosotros desde nuestro rol de ingenieros, de creadores de soluciones tecnológicas, debemos contemplar aspectos desde un principio, involucrar aspectos de usabilidad, de interacción humano-computador, ha sido un reto y ya, bueno, en eso ha tenido mucho que ver el ingeniero César de traerlo. De hecho es de como de las personas que lo trajeron a Colombia la temática, y junto con él quienes tuvimos la oportunidad de ser sus estudiantes, empezamos como a hablar más del tema de usabilidad y por qué es importante. Eso ya fue un tema y todavía no todas las universidades lo tienen como un curso obligatorio, todavía muchas lo tienen como un curso electivo, a pesar de la importancia y la necesidad que tiene. Y ahora viene otro elemento también adicional, que es, bueno, ¿y qué pasa con la seguridad? La seguridad no solamente vista desde la parte técnica, desde la parte, como les mencionaba hace un rato, sino desde la parte humana. Entonces, la charla está orientada un poco como a esas oportunidades de donde nosotros podríamos ahondar mucho más en temas de seguridad centrada en las personas. Bueno, para esto quise, aunque es un tema que ya estamos como muy, ya estamos cansados de estarlo escuchando, pero fue una realidad. A partir del momento en el que llegó este virus, lo primero que nos dijeron fue, bueno, todos para sus casas. Y esto pues implicó que las actividades que hacíamos anteriormente en la universidad, en el colegio, los niños en el gimnasio, recibir clases en diferentes escenarios, tomarse un café, todos estos espacios que teníamos físicos, ahora pasaron a ser espacios que están soportados por la tecnología. Recibimos clases online, nos reunimos con amigos online, tomamos un café online y demás, reuniones que ya no las podemos hacer de forma presencial. Entonces, esto conlleva una cantidad de cambios importantes desde lo pedagógico, desde lo tecnológico, pero hay algo que está por detrás peligrosamente que es relacionado con la seguridad. Entonces, este cambio tan brusco que tuvimos, que nos ha implicado mucha gente que no utilizaba tecnología de la manera como lo hace ahora, tuvo que abrir su cuenta en Zoom, en Meet, bueno, etcétera, tuvo que empezar a contactarse con las personas a través de la tecnología, pues también trajo consigo un amplio riesgo y una oportunidad, entre comillas, para los atacantes. Es decir, bueno, la gente ahora está mucho más vulnerable porque la gente empezó a utilizarlo sin tal vez una cultura de la seguridad y empezamos, digamos, a utilizarlo de forma indiscriminada y utilizar para que esos atacantes, digamos, empezaran a ver ahí campos de acción. Entonces, vemos una gran cantidad de noticias relacionadas con la seguridad, por ejemplo, a nivel de institución, que seguramente la gran mayoría que están asistiendo son de instituciones educativas. En El Salvador, por ejemplo, hackearon los sistemas de la universidad y cambiaron todas las notas de los estudiantes, fueron como 50.000 estudiantes, y les colocaron la nota de 6.9. En El Salvador es hasta el 10, algo no les favorecería, a otros seguramente los perjudicó, pero esto trajo consigo pues una amplia cantidad de actividades adicionales que tuvieron que desarrollar. Y dentro de las fuentes de información, al parecer, fue por un correo que se recibió, un phishing, en el cual llevaba a otra, digamos, a otra dirección, que lo que hizo fue poder capturar la información y poder entrar a borrar esta información y modificarla. Otro de los noticias así que han tenido alto impacto fue una extorsión que se hizo en la Universidad de California,
en la cual a través también de un correo electrónico enviaron un malware y lo que hicieron fue secuestrar una parte de la información y pedían una cantidad muy grande de dinero. Esto implicó, bueno, en el Deep Web, en la web profunda, hacer negociaciones, de las cuales también se tienen algunas capturas de pantalla de cuáles eran los diálogos entre los atacantes y los atacados, para poder llegar a una negociación. Y bueno, al final fue una gran cantidad de dinero, mucho menor de la que ellos pedían, pero igual muy significativa para la institución. Bueno, y este y otros muchísimos casos que constantemente estamos viendo, como toman las cuentas de Twitter, de famosos y de personas, de empresarios, y empiezan a aparecer, o en las mismas reuniones que se encuentran de este tipo, por ejemplo, y ingresan personas y colocan información pues que no es apta para cierto público, bueno, etc. Entonces, constantemente nos encontramos involucrados en esta serie de inconvenientes. Bueno, retos tenemos, y los retos vienen desde diferentes aristas. Básicamente, digamos que si lo pensamos como quiénes son los responsables en cuanto a la seguridad a nivel general, estaría la alta dirección, entendiéndose, no sé, los rectores de las instituciones, los gerentes, los encargados de las empresas, bueno, los que tienen cargos directivos y decisivos en las organizaciones, las personas como el centro en el proceso, la parte de la infraestructura, que está muy relacionado con lo que se decía en la alta dirección, y una gran responsabilidad por parte de quienes se encargan de la generación de las soluciones de tecnología. Entonces, todos tenemos una responsabilidad, y todos tenemos, digamos, un rol dentro del proceso de la seguridad. Por un lado, y no me voy a extender mucho en esta parte porque, digamos, no es en la que yo trabajo específicamente, pero como para tener una visión de todo, la alta dirección es encargada de generar las políticas de seguridad. Estas políticas vienen relacionadas con personas, el software, el hardware, instituciones físicas, la administración de la seguridad, mantener los adecuados controles de acceso, la gestión de privilegios, cómo se almacena la información, cuántas copias se hace de la información, en dónde se guarda, en dónde es más segura, validación, control y manejo de los errores, bueno, entre otra gran cantidad de información, que esto es como lo mínimo. Si alguien le preguntara qué es lo mínimo que se debería tener en una organización, pues unas políticas de seguridad que sean adecuadas. Sin embargo, parte de lo que hemos estado revisando junto con mis estudiantes del Magíster de Seguridad, es ver cómo estas políticas no involucran muchas veces temas de los usuarios, pero ya esto lo vemos más adelante. Y algo súper importante que está, digamos, requiriéndose también desde la alta dirección es conformar equipos de especialistas en ciberseguridad. Bueno, hay bastantes soportes en los cuales se indica la importancia de formar parte o capacitarse en temas de ciberseguridad. Por otro lado, están las personas, y acá vistas desde la necesidad que tenemos como profesores, como directivos, etcétera, de cualificar a las personas en temas de ciberseguridad. Esto generalmente no lo manejábamos, digamos, un niño puede entrar y seguramente no va a estar como tan consciente de los grandes riesgos que tiene la red, que ese es otro tema, digamos, en el cual uno puede explorar de la gran cantidad de vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas los niños, los jóvenes y los adolescentes a través de las redes y todos estos espacios que, si bien son de diversión, también hay personas por debajo que están tratando de afectarlos de alguna forma. Y es importante al respecto de las personas educarlas, capacitarlas, y sobre todo que sean conscientes de las amenazas que se tienen para que las personas puedan actuar de una manera segura en el ciberespacio. Entonces, en este sentido, pues las capacitaciones se pueden dar de diferentes maneras, talleres, eventos, cursos. Para mí en este momento idealmente, y como les mencioné en un principio, yo no había sido consciente, yo tampoco, de esto, es que debería formar parte de los procesos de formación de los estudiantes, porque al final es algo que se necesita conocer para poder prevenir. Bueno, y por otro lado,
que digamos, está mucho más relacionado con lo que estamos haciendo y hacia donde quisiera invitarlos también a que pongamos acá nuestras miradas y nuestro esfuerzo en trabajar en estas temáticas, y es que los reportes que hacen del análisis de cuáles son los riesgos en el ciberespacio que se tienen, y la gran mayoría, el reporte principal es que las personas o el error humano es la mayor forma de riesgo que se tiene. O sea, las personas pueden causar un número significativo de vulnerabilidades. Entonces, seguramente tiene mucho que ver de que no hayamos sido capacitados en esto, pero gran parte tiene que ver en cómo son las interfaces, cómo son los sistemas de información, y muchas veces también lo vemos desde la usabilidad. Muchas veces el usuario, no es que la herramienta sea complicada y difícil, sino que no ha sido bien diseñada para el usuario. En ese sentido también pasa al respecto de la seguridad. Debería ser tan clara y tan transparente y tan fácil de utilizar, pero a su vez tan segura. Entonces ahí, digamos, hay una relación importante que es necesario explorar cómo juntar estos dos mundos. Bueno, por ejemplo, los usuarios en repetidas ocasiones utilizan contraseñas débiles. Eso nos pasa seguro también a nosotros, que utilizamos por tiempo y porque queremos hacer las cosas rápido una misma contraseña para todo, o algo que me recuerde, no sé, hay muchas, la lista de las contraseñas más utilizadas, por ejemplo, el 123, admin 123, y este tipo de aspectos, pues que, bueno, ya, digamos, requieren como una capacitación y una concientización de que entre más fácil sea, pues más vulnerable se es. Otro de los grandes problemas que se tienen al respecto de las personas es que acceden a correos electrónicos de phishing de una manera muy rápida. Entonces, generalmente estos problemas se evidencian más con el uso de los celulares, debido a que por ser tan pequeño, digamos, uno no alcanza a revisar que arriba en la URL del enlace sea el enlace que me está dirigiendo al banco, sino que quiero hacer la transacción y la hago casi sin pensarlo, simplemente de forma automática, porque yo necesito hacer mi transacción. Entonces, de esa manera es muy común que las personas lleguen y lean un correo y, bueno, tengan este phishing ahí que los está afectando directamente. Y muchas veces las personas se les pide que realicen actividades que son un tanto confusas y que van en sentido contrario con sus modelos mentales de usar mínimas distracciones al realizar una tarea. Entonces, también seguramente nos hemos encontrado que cuando tratamos de ingresar a un sitio, nos piden demasiada información. Por un lado, se está buscando la seguridad, que yo me ingrese, pero me están pidiendo demasiada información, o a veces los CAPTCHA, por ejemplo, que son un poco molestos cuando no se alcanza a dar como respuesta rápida y nos demora mucho tiempo en lo que yo quiero hacer. Bueno, también importante, lo había mencionado anteriormente, es que para nosotros, digamos, nosotros, no el usuario, ingeniero, que hasta que no lo haga no deja ahí la tecnología, sino cualquier persona que necesite hacer alguna actividad, una transacción, hacer una compra, la prioridad no va a ser la seguridad. O sea, para el usuario la prioridad es hacer la compra. Para el usuario la prioridad es acceder al sitio, pero la prioridad no es manejar la seguridad. Por tal razón, esa no debería ser una responsabilidad que nosotros, al generar una solución, debamos entregarle al usuario. Otra de las situaciones que hemos identificado complejas está relacionada con las políticas de seguridad. Muchas veces la misma información que se trae es demasiado confusa, demasiado larga. Cuando se instalan a veces esas aplicaciones del Apple Store o del Play Store, se descargan y las políticas o la información que está ahí relacionada no se lee por lo compleja que es, simplemente se da a aceptar. Pero bueno, esto tiene algunas implicaciones que muchas veces nosotros no alcanzamos a leer y nos puede generar problemas más adelante. Y adicionalmente, o entre otros de los problemas que se tienen, es que la falta de buena retroalimentación por parte del usuario. Entonces, también, y eso lo vemos desde interacción humano-computador, la importancia de que el usuario se mantenga informado de cuáles son las acciones que hace. Cuando yo realizo una acción,
pues que me indique si la hice bien o no la hice bien, y de cierta manera mantener al usuario informado también de lo que hace, pero también, digamos, que él no vaya a cometer alguna acción de pronto que conduzca a un problema de seguridad. Bueno, y otra de los aspectos que se tienen así, digamos, por explorar es que si bien en un equipo de desarrollo son un conjunto de personas y también pasa desde el desarrollo de soluciones tecnológicas al diseñador de interacción o diseñador de experiencia de usuario o al encargado de la usabilidad o al encargado de las interfaces, bueno, digamos de un poco de las personas que están en relación mucho más con el usuario, son muy separadas de las personas en sí que hacen el desarrollo y ahora mucho más de las personas encargadas de la ciberseguridad. Como lo vemos aquí en estas flechas, son dos mundos que no se juntan, sino que por el contrario son mucho más separados. Por un lado, los encargados de la ciberseguridad dedican poca atención en capacitar, o se les dedica poca atención en capacitarlos para descubrir problemas reales de los usuarios. Entonces, vemos en las, por ejemplo, al revisar las mallas curriculares de los programas de posgrado en temas de seguridad de la información en general, son muy pocos los que involucran temas como la seguridad usable, que es, digamos, el área o el nombre concreto que se le da a esta relación entre la seguridad y la usabilidad, también como ciberseguridad usable, y peor aún los temas en los cuales se involucran a personas con discapacidad y la seguridad, que también se conoce como la seguridad inclusiva. Entonces, es muy escaso el programa de formación que tenga dentro de sus cursos el de la seguridad usable. Entonces, eso hace que las personas también que salgan del posgrado, digamos, no reflexionen un poco más allá sobre el usuario, ¿sí? Se generan las soluciones, pero no se piensa en los riesgos y en las vulnerabilidades que representa el usuario en digamos, o que debería involucrarse. Por ejemplo, el revisar los procesos de desarrollo de software seguro, se tienen sus metodologías, sus procesos, y en una revisión actual que estamos haciendo, son muy pocos los proyectos relacionados que involucran actividades de la seguridad usable dentro del ciclo de vida del desarrollo de software seguro. O sea, son muy, muy pocos. Ahí también hay una oportunidad importante de trabajar y ver cómo se pueden generar estas oportunidades de relación. Ya hay algunos trabajos de la Universidad del Cauca. Se generó uno de los primeros trabajos que se tienen, que es tomar un modelo de proceso de ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad y relacionarlo con actividades de seguridad. Pero al revés, no se tienen tantos trabajos, es decir, tomar un ciclo de desarrollo de software seguro y a este ciclo incluirle actividades del desarrollo o actividades relacionadas con la usabilidad y menos con la accesibilidad. Y bueno, generalmente no se le pide que piensen en la usabilidad o si al final una política de contraseñas va a resultar en un papel pegado en un monitor, que es lo que muchas veces hemos evidenciado, ¿no? Que en estos sitios donde se piden contraseñas con demasiados caracteres, al final lo que va a hacer es que uno lo anote en un papelito y lo pegue al lado del computador porque no se va a acordar. Entonces, digamos que hay ahí un extremo para mantener la seguridad porque es el reto de la persona encargada de ciberseguridad. Y por otro lado están los encargados del diseño de interacción, bueno, y los demás roles que actúan dentro del proceso de desarrollo, encargados de esta parte de relacionar también al humano o a las personas. Y en este caso, al contrario de los encargados de la ciberseguridad, se requieren capacitar para desarrollar habilidades que les permitan descubrir proactivamente los problemas de ciberseguridad. Muchas veces, y también desde la propia experiencia, esto digamos, no nos sentamos como a reflexionar, bueno, y si es muy usable, pero sí será seguro, es algo en lo que, digamos, es importante como explorar un poco más. Se menciona también que se tiene poca conciencia de la seguridad, más allá de lo que es proteger la contraseña, y no se les pide que incorporen la seguridad al comunicar la usabilidad a los usuarios. Entonces, como vemos acá en digamos, en estos dos últimos slides, hay
separación importante, que es, digamos, es una oportunidad y ver también cómo podemos relacionar estos dos aspectos. Al respecto, en la universidad, bueno, inicialmente fue a manera como de proyectos, se está buscando y se hizo una revisión de lo que comentaba hace un rato, de cuáles universidades, son muy pocas las universidades que lo tienen como curso obligatorio, algunas sí como curso electivo, en temas de la seguridad usable, pero los estudios y los referentes de la IEEE, por ejemplo, para estos posgrados en temas de ciberseguridad, lo ven clave y necesario involucrar para formar a las personas que trabajan en temas de ciberseguridad. Entonces, la solución, ¿cómo se podría aportar? Definitivamente es buscar una relación entre todos estos actores involucrados, la alta gerencia, los usuarios, los encargados de generar la solución y todos alrededor de las personas. Es buscar cómo se pueden integrar esos elementos, qué actividades se deberían relacionar con los que venimos trabajando en temas de interacción humano-computador. Conocemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten reconocer al usuario, caracterizarlo, relacionar el factor humano y ver cómo esto se puede integrar al respecto de la seguridad. Por otra parte, también, digamos que no solamente para el tema de interacción humano-computador, sino en general ver cómo constantemente se está capacitando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y a las personas en general para que no caigan en en estos riesgos a los cuales comentaba en un principio que están tan expuestos constantemente. Entonces, digamos, eso es básicamente lo que quería compartirles, sobre todo con el propósito de invitarlos a que trabajemos en esta área, que empecemos también cuando hablemos de las soluciones que se generan, bueno, y el componente de seguridad, cómo podemos incluirlo. Bueno, con eso doy por terminada mi presentación. Espero que continuemos aquí en este espacio. Ingeniera Jenny, muchas gracias. Tenemos preguntas. Dice, Natalie nos pregunta, ¿cómo afrontar el reto de la ciberseguridad en las instituciones educativas pensando en UX, considerando los diferentes grupos de usuarios, estudiantes, colaboradores, diferentes edades, personal externo y hábitos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que en principio para mí la parte de la educación, o sea, educarnos en cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, eso es súper clave. Hemos identificado, y bueno, aquí en el Centro de Investigación estamos afiliados con una entidad que se llama Willow Lab, que es encargada de toda esta parte de concientización y capacitación, y bueno, como es un mundo, digamos, como nuevo para mí en cuanto a esto de los riesgos, y veíamos cómo los jóvenes están tan expuestos en internet, con el sexting, con que conocen personas y realmente no son, después o les piden, los amenazan por su información, han habido hasta suicidios por esto, el ciberbullying y todos estos elementos que tal vez se podrían disminuir cuando hay una concientización. Se hablaba mucho también de la importancia que no solamente se eduquen los niños, por ejemplo, sino que también esto sea el conocimiento de los padres, porque hablar estos temas es necesario para los niños, o sea, saber con quiénes están, saber con quiénes se comunican constantemente. Eso por un lado en cuanto a la educación. Por otro lado, para mí, y lo comentaba en repetidas ocasiones, y creo que es importante que quienes nos estamos formando en temas de ingeniería, que al final somos los encargados de generar las soluciones tecnológicas, también desde el principio de nuestra formación sepamos de esto, o sea, que digamos, bueno, sí tengo que generar una solución tecnológica, una experiencia del usuario que sea adecuada dependiendo de quién va a utilizar mi solución, pero también involucrar estos aspectos de la seguridad. También a nivel de las instituciones, para mí, digamos, sería importante en ingeniería, por ejemplo, tener un curso, no como electivo, como yo lo vi, sino que debería ser un curso obligatorio, porque al final nos vamos a enfrentar con esto y nos estamos enfrentando siempre.
Entonces, también nosotros a nivel del centro de investigación lo que estamos haciendo actualmente, que hay sí trabajos, hay grupos de investigación reconocidos, sin embargo, por lo menos a nivel de habla hispana o literatura, por ejemplo en español, no hay tanto recorrido, no hay tantos grupos de investigación que trabajen sobre seguridad usable. Como les comentaba, uno de los trabajos que se tiene es el de la Universidad del Cauca, y también hay una oportunidad de integrar esto que traemos de la experiencia del usuario acá con la parte de la seguridad. Pero es como una responsabilidad desde diferentes frentes, pensaría yo al respecto a la pregunta. Es como guardar tu billetera, Eso. mejor dicho. Tú no la pones en un sitio tan difícil, tú la colocas en un sitio muy cercano, pero muy confiable, ¿cierto? Pero confiable, eso. Exactamente. Creo que es más o menos así. Sí, yo también me encanta la ciberseguridad, el phishing y todo. Y sí, definitivamente nos falta, y este proceso también nos aceleró otras aristas como esta de cuidemos, ¿cierto? Nuestra identidad y a través de estas, no solo las redes, sino el gran mundo de la Internet. Natalie también nos pregunta qué consideraciones daría respecto a la socialización de las políticas de seguridad para tantos diferentes grupos de usuarios que componen la misma organización, tanto internos como externos. Bueno, este tema de las políticas de seguridad definitivamente debe partir de como lo menciona, hay diferentes usuarios, hay diferentes tipos de personas que pueden estar involucrados. Una de las fallas que se tienen al respecto a las políticas es que se hacen en general, o sea, en una institución educativa, digamos a nivel de colegio, por ejemplo, es muy diferente los riesgos a los que están expuestos los niños más pequeños a los niños que ya están a punto de salir. Entonces, así como se hace una caracterización para poder desarrollar una solución tecnológica, unas políticas de seguridad también deberían partir de un reconocimiento de cuáles son los actores, cuáles son sus características, tener un perfil de los diferentes usuarios, podría utilizarse las diferentes herramientas que se tienen, de hecho algunas, no sé, entrevistas, focus group, hacer técnica personas, entre otras herramientas que nos permitan caracterizar a las diferentes personas, y a partir de esas características, entonces ya empezar a plantear cuáles son las políticas de seguridad. Seguramente habrá muchas que son transversales, pero hay otras que sí deberían adaptarse para los diferentes perfiles. Pero pienso que el punto inicial sería más enfocado a eso, saber quiénes son, así como nosotros cuando hablamos y trabajamos en temas de HCI, es primero conozca quién es el usuario, a quién usted le va a generar su solución tecnológica. De igual manera, en este contexto también conozca quiénes son las personas que están en su organización, cuáles son los aspectos, con cuáles aspectos se sienten más vulnerables, cuáles son sus riesgos, y a partir de ahí pues genere sus políticas de una forma mucho más personalizada. Tampoco, y así como en HCI, no podemos generar una solución que se adapte a las necesidades de absolutamente todo el mundo, porque sería muy complicado, pero sí se pueden hacer unas que abarquen a la mayor cantidad de personas y sus perfiles. Ingeniera, muchísimas gracias. Ingeniero Andrés. Jenny, bueno, yo veo que por acá en el chat hay más preguntas de César, de Antonio también, nuestro anterior expositor. Quisiera aprovechar también el espacio para hacer ya vamos con las otras preguntas, pero quisiera hacer una consulta respecto al curso que, por ejemplo, el curso de interacción humano-computador que se ha orientado, bueno, yo sé que en la institución de muchos colegas que tienen la oportunidad de dictar esta asignatura, y es, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de interacción humano-computador en mi curso, ¿sí? Dando el caso concreto, hay estudiantes que obtienen el diseño o que obtienen un prototipo de alta fidelidad de sistemas interactivos que incluyen, por ejemplo, el inicio de sesión, es decir, que implica el uso de contraseñas, el pago de algún servicio o reservas. Entonces, ustedes tienen o ya han publicado algún conjunto de lineamientos básicos de seguridad usable para que también nosotros podamos
seguir difundiendo y compartiendo esa información a los estudiantes? Sí, mira, en uno de los trabajos iniciales que empezamos a hacer con mi primer estudiante del magíster en temas de la seguridad usable, era proponer métodos de evaluación de la seguridad usable y lo contextualizamos para el e-commerce, para el comercio electrónico. Y en ese punto nos encontramos con que no habían, por ejemplo, unos lineamientos. Hay trabajos importantes que hablan en términos generales, y él hizo una revisión importante basada en una metodología para la generación que hemos nosotros utilizado del doctor Cristian Russo y su equipo en la universidad acá en Chile, en la UPCB. Y lo que encontramos es que no habían unos métodos, unos lineamientos, entonces se propusieron unos iniciales porque el trabajo se enfocó al comercio electrónico para poder considerar a la hora de generar soluciones de e-commerce. Entonces, como por ejemplo, se sugiere que se indiquen estos elementos cuando se va a hacer una compra y nos permite autenticarnos con otra cuenta de Google, de Facebook. Entonces, ¿qué aspectos de seguridad, de confidencialidad están ahí involucrados? Entonces, sí, estamos trabajando, todavía está ya en sus últimos momentos de ese proyecto, pero bueno, esperamos en el evento que está aquí en las jornadas presentar un artículo para empezar a compartir el material. Ah, vale, genial, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acá veo también, bueno, de parte de César, extiende un agradecimiento por el tema que nos acabas de compartir. Y César dice, siempre que se habla de sistemas seguros, lastimosamente estos no son, diría yo, lo suficientemente usables, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre ambos aspectos que son tan importantes en el diseño de productos interactivos? Bueno, así como cuando se habla de no es, digamos, es un poco también complicado lograr un equilibrio entre la usabilidad o respecto a la usabilidad. Acá lo que yo considero, y es en lo primero que nosotros nos hemos enfrentado, es en las metodologías que se tienen para desarrollar software seguro. Están solamente o sea, no sé, en su primer análisis de riesgos, en la fase de levantamiento de requerimientos, son muy pocos los trabajos que involucran conocer al usuario en una fase de planeación. Y de ahí en adelante con las siguientes fases que se tienen. Entonces, para mí, ahí hay un trabajo importante que hacer y bueno, el trabajo que el doctor César dirigió del doctorado en temas de seguridad usable y he comentado en otros momentos es que es un muy buen punto de partida, pero hay que hacerlo ahora desde los ciclos de desarrollo de software seguro. Entonces, en eso estamos ahora trabajando con otros estudiantes de qué actividades de la seguridad usable deben involucrarse o incluirse en el ciclo de desarrollo de software seguro, específicamente en la fase de planeación, para poder buscar, no sé si el equilibrio, no sé si se llegue, o sea, habría que hacer muchas validaciones, ¿no? Para poder llegar a hablar de un equilibrio como tal, pero sí se pueden empezar a hacer ese tipo de aportaciones, continuar con el trabajo que el doctor Pablo empezó sobre este tema de la seguridad usable. Eso, digamos, súper importante también. Y recalco el otro lado, que si bien no es directamente desde HCI, es buscar la concientización y la capacitación para las personas que estemos alertas y como que hay cosas que a veces, por ejemplo, esto de que cuando usted deja un enlace, revise antes la dirección que aparece o la URL que aparece en el navegador antes de continuar. Eso uno no es tan consciente, pero si lo decimos reiteradamente, seguramente las personas dicen, ah, bueno, sí, si voy a dar clic en este enlace, mejor reviso a ver si es la URL del banco y no me van a robar mi información. Listo. Jenny, muchísimas gracias. Creo que también
a partir de tu respuesta, creo que en mi caso, como también tengo el curso de ingeniería de software, también es supremamente importante lo que me acabas de contar. E incluir prácticas de seguridad usable en un curso de ingeniería de software se vuelve también ya vital, según lo que tú nos has contado el día de hoy. Sandra, no sé cómo estemos de tiempo, yo veo preguntas aquí de Antonio, entonces, pues aprovechando que también está conectado ahora mismo, no sé si se anima a expresarlas él mismo o quieres que por acá las lea, tú me cuentas. Sí, yo mismo podría hacer. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Jenny. Muy interesante tu presentación. Jenny, un par de preguntitas, ¿no? Si me permites. ¿Conoces tú alguna línea de investigación relacionada al desarrollo de videojuegos para la concienciación de niños y adolescentes? Y la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer con las personas de tercera edad, con las personas ancianas respecto a la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Porque creo que es una población muy vulnerable con el tema de ciberseguridad. Bueno, gracias Antonio por tus preguntas. Sí, este tema bueno, nosotros estamos buscando aplicar a una red precisamente de cómo trabajar y cómo apoyar estos riesgos a los que se encuentran expuestos los niños, jóvenes y adolescentes. Y en parte es, digamos, algo de lo que estamos pendientes a revisar, pero pienso, como tú lo preguntas ahí, que sí considero que es una línea de investigación interesante. Sí, es muy, muy interesante porque el generar, los niños sobre todo, y bueno, los jóvenes también, hasta nosotros, los videojuegos nos atrapan. Y esa es una forma también de empezar por un camino adecuado, de que se sienta uno interesado. Y ya de ahí, bueno, y estos software que se utilizan también como soporte a los procesos de enseñanza, pues es bastante oportuno ver cómo con estos o estas formas para poder mantener motivados a los niños, en este caso para que aprendan mucho más de ciberseguridad. Sí hay recursos que se tienen. El INCIBE, que es una institución española, es un referente a nivel de habla hispana muy, muy importante. Ellos comparten periódicamente recursos, o sea, ellos tienen como la finalidad de educar en temas de seguridad y bueno, enseñar sobre análisis de riesgos y otros temas como ya mucho más desde la parte de los encargados de la ciberseguridad, pero también a las personas. Entonces ahí, por ejemplo, se encuentra material interesante, pero creo que es un tema así súper oportuno y necesario considerar. Al respecto de las personas de la tercera edad, no hemos explorado en ese tema también de los altos riesgos que se tienen en la seguridad, por ejemplo, ya a nivel físico, digamos en un cajero automático, las personas de la tercera edad están muy expuestas también por la complejidad de las interfaces de los cajeros automáticos, son muy vulnerables. Ahora, con este cambio también de la tecnología, entonces, por ejemplo, con mi papá, bueno, él es muy de revisar y él dice, a mí me llegó un correo que me gané tal cosa, o yo eso no lo abrí, pero es un caso, digamos, no todos son los casos tristemente así. Hay alguien que le llega un correo y dice, ay, me gané algo y ingreso, o como que la letra es muy chiquita. Entonces hay algunos aspectos que sería oportuno revisar cómo también estas interfaces, estas soluciones deberían ayudar para que las personas de la tercera edad estén menos vulnerables. Es una interesante reflexión, ingeniera, lo que, pues, las dos cositas, como ingeniera también como que no había relacionado el desarrollo del software ¿cierto? Con esta arista de seguridad. Entonces es creo que estamos en el buen camino para trascender y seguir y continuar con nuestra carrera, que es súper dinámica. Lo que tenemos en cuenta es que todo lo que tenga que ver con ingeniería de sistemas es para aprenderlo ya. No nos podemos dar el lujo de
espere tantico, lo aprendemos en 6 meses, porque no fue. Pero es interesante porque lo que decía Andrés, la ingeniería de software estaba ahí, ¿no? Estaba como un poco estática, ¿cierto? Pero se le incluyen otras modalidades u otras aristas, más bien otras variables, para tener en cuenta en el mismo desarrollo. Entonces, ingeniera Jenny, muchísimas gracias, súper oportuno en este momento y en cualquier momento, pero súper oportuno hablar y conversar sobre este tema de ciberseguridad. No sé, Andrés, ¿no tenemos más preguntas? Estaba revisando el chat. Muchas personas manifiestan efectivamente que los dos temas han sido realmente interesantes, aportan para diferentes públicos, para la academia. De mi parte, pues ya no veo también más preguntas. De mi parte, bueno, espero que las presentaciones de ustedes, bueno, ya quedan registradas en video para que la comunidad pueda escucharlas en algún otro momento también. Y bueno, y aquellas personas que siguen interesadas puedan también ponerse en contacto con ustedes. De mi parte, como lo dije al inicio, no me queda nada más que agradecer a la audiencia, a Renata, a todos los ponentes que han participado y bueno, el día de hoy a ti, Jenny y Antonio, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición para participar en esta actividad. Y para la audiencia, los invito a que sigan participando en los foros que vienen, porque sé que otros capítulos de otras líneas, como ingeniería de software, por ejemplo, tendrán también cabida y tendrán el apoyo de Renata, así que quienes estén interesados en otros temas también, efectivamente, pues podrán participar. Así que, de nuevo, mil gracias a todos por el apoyo y, bueno, a ti, Sandra, también por siempre estar muy pendiente de estos foros. No, a ustedes muchísimas gracias, a ustedes como profesionales, a la sociedad por permitirnos compartir esas experiencias y estos temas que se han desarrollado, pero hoy los estamos socializando. No es solo para ingenieros de sistemas lo que tú dices, ahorita ya se puede desarrollar una competencia de programación sin ni siquiera ingresar. Entonces, qué chévere que también se tengan en cuenta estas variables, el desarrollo de videojuegos, es decir, estos temas son totalmente transversales. A ustedes muchísimas gracias, a todos nuestros asistentes muchas gracias. Les recuerdo, esto queda por nuestros canales de redes sociales y nosotros iniciamos una tercera temporada de foros, como lo decimos desde Renata, a mediados de agosto. Mentiras, tenemos el jueves, tenemos un interesante foro que también les quiero invitar. Entonces, muchísimas gracias a todos, una feliz tarde. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazos a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego.